Bien, vamos a iniciar nuestro curso María, la perfecta discípula. Es posible que tengamos congestión como lo hemos tenido en los últimos cursos. Esta sala tiene capacidad para 100 personas y en este momento ya estamos pasando las 70 personas. Es posible que lleguen a 100. Eh, Lamentablemente, por cuestión de tiempo, no puedo repetir los cursos como lo hacía antes, que tenía 2, 3 cursos simultáneamente a lo largo de la semana trabajando el mismo tema. Por compromisos personales ya me queda muy difícil. Antes lo teníamos los lunes, los miércoles y los sábados y hemos reducido la participación a los lunes de 8 a 9. Quienes me conocen saben que soy muy cumplido con la hora, me gusta empezar a las 8 y terminar a las 9. A las 9 vamos a estar concluyendo y yo me quedo después con aquellas personas que quieran quedarse trabajando preguntas, inquietudes que se susciten a lo largo de la clase, a lo largo de la sesión, a lo largo del encuentro. Es decir, de 8 a 9 vamos a trabajar hoy y me voy a quedar luego con las personas que quieran seguir haciendo preguntas. Los saludo a todos, creo que a la mayoría ya los conozco, nos conocemos aquí en otros cursos que hemos estado haciendo a lo largo de ya un año prácticamente de haber iniciado esta experiencia. Para los que son nuevos, para los que por primera vez están ingresando a este tipo de encuentros, a este tipo de cursos, les doy la bienvenida y les pido un favor. Si ustedes observan el chat de Zoom, ahí las personas que van ingresando van entrando a la sala, como cuando uno llega a un salón de clases o a un salón de reunión, uno saluda, da el nombre, por ejemplo, aquí dice buenas noches y bendiciones para todos, Carmelo Espitia, desde Cartagena. Entonces, informen también en qué parte del mundo están para que esta comunión en la fe se haga evidente. Es una fe que se profesa en cualquier parte del mundo, porque Dios está en todas partes del mundo. Para nosotros Dios es omnipresente. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Por eso, los invito a que lo que vayamos a hacer aquí en esta noche, como es habitual, lo hagamos en espíritu de oración, como nos lo enseñó San Juan Eudes en el curso pasado, cuando reflexionábamos sobre la oración. Vamos a dialogar sobre Dios, vamos a hablar de Dios y a oír hablar de Dios. Vamos a hacer esto en espíritu de oración, de tal manera que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Es decir, Señor, que todo lo vamos a hacer para tu gloria y para nuestra santificación. Que así sea. Entonces, ya estamos llegando a los 90, pasando los 90, entonces eh, vamos a iniciar. Voy a seguir viendo los saludos aquí. Por ejemplo, buenas noches, Saray. Me imagino que es Saray desde Barranquilla. Buenas noches, bendiciones para todos. Moni, que es de las puntuales, Moni Pérez, con su familia, que siempre está ahí lista para crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. También dice buenas noches a todos, que el Espíritu Santo nos ilumine y Mamita María nos asista. Ledis Acuña desde Cartagena. Mi cariño los saluda. Felicidad Ibáñez, que ya ha conversado aquí con nosotros desde Barranquilla. Bendiciones desde Barranquilla, Fanny Plata. También dice bendiciones para todos, Lervis Navarro Daza. María Elena dice buenas noches, bendiciones, paz esté con todos ustedes, bendiciones. María Elena Márquez desde Miami, Florida. Teresa Trujillo, que está aquí en Barranquilla. Tere, saludos a William también. Bendiciones para ti y para tus hijos. Diego Mora, que está desde Bogotá. Verónica Salas, que está en Puerto Colombia. Eso es en el Atlántico, aquí en Colombia también. Sayuri, que está en Soledad. Bueno, Rosa Arciniegas desde Barranquilla. Ana Milena Ballestero desde Barranquilla. Me imagino que ya ahorita entran también las hermanas, las religiosas que nos acompañan. Aquí está también Ana María desde Guatemala. Bueno, buenas noches para todos y qué alegría que estemos aquí unidos compartiendo
este estudio, esta reflexión teológica. Para los que no me conocen, yo soy Mauricio Gabriel Pareja Baite, soy teólogo, tengo título profesional en teología de la Pontificia Universidad Javeriana, también soy magíster de la Universidad Javeriana, además soy psicólogo también. Entonces vamos a entrar en materia, voy a compartir la pantalla y como les decía, esto va a quedar grabado y yo les compartiré después el link. Por favor, les pido que estén muy atentos porque a veces la grabación se me cae y no me doy cuenta. Y entonces cuando yo digo que esto se está grabando, al final me dicen, Mauricio, nos manda la grabación y voy a ver y no se estaba grabando. Entonces, por favor, estén muy pendientes. A veces el internet se corta y se suspende la grabación. Si en algún momento observan que no está el puntico rojo de la grabación funcionando, me avisan. Bueno, voy a silenciar los micrófonos para que todos estemos así juiciositos escuchando y cuando sea el momento de compartir, pues abren el micrófono. Entonces, empezamos. Muy bien. Curso de espiritualidad, María, la perfecta discípula. Vamos a trabajar 4 lunes, así que organicen su tiempo. Lunes 10, lunes 17, lunes 24 y lunes 31 de mayo. Es decir, todo el mes de María se lo vamos a dedicar a meditar, a reflexionar sobre lo que significa el discipulado cristiano desde la experiencia mariana. Entonces, la inscripción, quiero hacer una aclaración. Inscríbete gratis enviando por WhatsApp la palabra discipulado. Hay personas que siempre están en estos cursos. Y entonces, cuando yo termino un curso y mando la invitación para el nuevo curso, tienen que estar pendientes, porque, por ejemplo, hay personas que están en 3 o 4 cursos, en 3 o 4 grupos de WhatsApp, que es lo mismo. Entonces les mando el mismo mensaje y de pronto se les satura el celular. Traten de no llenarse de grupos. Por ejemplo, el curso este se llama Discipulado y en este momento hay 5 grupos de discipulado. ¿Por qué? Porque WhatsApp tiene un cupo de 257 personas, si no estoy mal. Entonces, como yo vengo haciendo estos cursos con relativa frecuencia, se suelen llenar. Entonces, por eso tengo 5 grupos. Pero son 5 grupos de lo mismo. Si dice la palabra discipulado, da lo mismo que estés en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, porque ahí voy a mandar la misma información. Es decir, que si estás en 2 grupos y te quieres retirar de uno, hazlo con total confianza. Discipulado 1, 2, 3, 4, 5 son el mismo chat, van a recibir la misma información. Bueno, entonces, como les decía, ya iniciamos. Esta sesión de hoy tiene varias partes. La primera parte es un repaso. Vamos a repasar rápidamente lo que significa el discipulado cristiano. Eso ya lo trabajamos en uno de nuestros cursos anteriores, en nuestros cursos pasados, en el curso de Cristología, pero es importante que lo repasemos para el día de hoy. ¿Qué significa el discipulado cristiano? ¿Cuáles son las características de un discípulo desde la perspectiva cristiana? Entonces, tenemos en primer lugar cómo se dio el proceso del discipulado cuando Jesús caminaba por las tierras de Galilea, por las tierras de Palestina. Y entonces nos encontramos que cuando Jesús caminaba, había una multitud que lo seguía. Es decir, hay 3 círculos en torno a Jesús. Un círculo lejano, que es la multitud. La multitud seguía a Jesús porque era una persona carismática, era una persona que hablaba con poder, que hablaba con autoridad. Escucharlo era muy agradable. Y además de predicar con poder, con fuerza, de tener una palabra que cautivaba, Jesús manifestaba su predicación y acompañaba su predicación con actos de poder, con signos, con señales de poder. Entonces, eso era llamativo también. Sanar un enfermo, que el paralítico caminara, que el leproso quedara limpio, eso era llamativo, era impactante. Y se corría la voz de que alguien especial estaba recorriendo el territorio de Israel. Y entonces mucha gente salía simplemente por la novedad. No, vamos a ver, algo raro va a pasar, vamos a acercarnos. Entonces esa es la multitud, la que se acerca a Jesús por curiosidad.
Pero muchas de las personas que asistieron por curiosidad empezaban a quedar enganchados con el mensaje de Jesús. Y Jesús ponía la mirada en ellos y los llamaba. Jesús fue constituyendo su grupo, fue armando su grupo. De esa multitud, muchos empezaron a seguir a Jesús como discípulos. Entonces tenemos un segundo grupo. Ya no es la multitud, ya no es la montonera que va detrás de él. Ahora es un grupo que está con él, los discípulos. Pero hay un tercer grupo, mucho más cercano, mucho más íntimo, que es el grupo de los apóstoles. Entonces, el discipulado cristiano nos muestra que hay tres niveles de cercanías hacia Jesús. Y entre más cerca, mayor es el compromiso. Pregúntate, en este momento, ¿en qué grupo estás tú? ¿Eres de la multitud? ¿De los que asiste a ver qué pasa? ¿De los que asiste porque hay una palabra con poder que resulta atractiva, cautivadora, que te dice cosas que te motivan, que te llenan de alegría? Y quizás hasta sucedan señales de poder, a lo mejor hasta un milagro puede ocurrir en tu vida. Entonces vamos simplemente a ver qué pasa. O pregúntate si eres del grupo de discípulos. O más aún, de pronto ya has llegado a un compromiso mucho más grande, a un nivel de intimidad más profunda y has llegado al nivel de ser apóstol de Jesús. Entonces viene la siguiente característica. El discípulo es el que sigue a Jesús. Eso lo hacen todos, la multitud, los discípulos y los apóstoles. En eso no hay diferencia. Los tres grupos siguen a Jesús. Los discípulos sirven a Jesús. Eso no lo hace la multitud. Ahí hay una diferencia. El discípulo no solo sigue al maestro. El discípulo no solo sigue a Jesús. El discípulo sirve a Jesús. Sirve a su maestro. Y el tercer elemento importante es permanecer. La multitud no permanece al lado de Jesús. Voy a decirlo de pronto un poco grosero. Termina el show y calabaza, calabaza, cada uno para su casa. Cada uno se recoge, cada uno se va. Los discípulos no. Los discípulos permanecen con el maestro. Conviven con el maestro. Pregúntate, ¿eres de la multitud? ¿Te gusta oír en el carro cánticos y alabanzas porque te motivan, te ponen chévere, te alegran el corazón, pero después apagas el reproductor de sonido y entras a la empresa y dejas a Jesús ahí en el carro? ¿Trabajas como si no fueras cristiano? ¿Maltratas a tus empleados? ¿Ofendes a tus jefes? ¿Insultas a tus compañeros? ¿Eres deshonesto? Eso hace la multitud. Un discípulo no. Un discípulo entra a la fábrica con Jesús. Entra a la tienda con Jesús. Entra a su sitio de trabajo con Jesús. Porque es un discípulo, es alguien que está siguiendo a su maestro y permanece con el maestro y sirve al maestro. ¿Dónde sirve al maestro? El Evangelio de Mateo, capítulo 25, nos dice dónde servimos a Jesús hoy. Estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve desnudo y me vestiste. Tenía sed y me diste de beber. Ese es el servicio. Pregúntate, ¿eres de los que te gusta rezar para que ocurran milagros y cuando el milagro ocurre te olvidas del maestro? Seguir, servir y permanecer. Esas son las características de un discípulo. Y eso es lo que hacen los discípulos de Jesús. La multitud no. La multitud sigue al maestro, pero después abandona al maestro. No tiene un compromiso con el maestro. El discípulo entonces se caracteriza porque al seguir al maestro, al servir al maestro y al permanecer con él,
lo conoce, eleva su nivel de conocimiento. No es lo mismo el conocimiento que tiene la multitud al conocimiento que tiene aquel que vive con él. Vivir con el maestro te da un nivel de conocimiento distinto al de la multitud. Confía en Jesús. ¿Por qué confía? Porque lo conoce. Si no lo conociera, no tendría la confianza suficiente para entregarle su vida. Por eso, verdadero cristiano es el que sigue, el que sirve y el que permanece. Verdadero cristiano es el que conoce a Jesús y como lo conoce, confía en Jesús. Y claro, cuando tú confías, obedeces sin rechistar. Obedeces. Hay personas que la palabra obediencia le produce un no sé qué, no sé dónde, y cree que obedecer a Jesús es un acto que va en contra de la naturaleza humana. No, obedecer a Jesús es humanizarse, porque Jesús lo que quiere es que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, el discipulado cristiano implica salir de la multitud para seguir al maestro, permanecer con el maestro, seguir al maestro, servir al maestro. Ser discípulo de Jesús significa conocerlo, confiar y obedecer. Lo opuesto al discipulado, lo opuesto a la experiencia de ser discípulo de Jesús, permítanme un momento, que creo que hay personas que están solicitando acceso. A ver. Ya nos pasamos, ya definitivamente, lamentablemente no voy a poder admitirlos a todos porque ya llegamos al tope. Bueno, afortunadamente se está grabando. Entonces, como les decía, el tema es que el discípulo sale de la multitud, pone su vida al lado de la vida del maestro para aprender del maestro, para seguirlo, servirlo y permanecer con él. Eso le da un grado de conocimiento que es exclusivo de la intimidad, exclusivo del que convive con el otro. Por eso, lo opuesto al discípulo es esto, lo que vendría siendo el antidiscípulo, si se puede decir de esa manera. El antidiscípulo es aquel que desconoce a quien dice seguir. Y como desconoce a su maestro, desconfía de su maestro. Y como desconfía de su maestro, lo desobedece. Hay cristianos que se llaman cristianos, pero no obedecen al maestro. Hay cristianos que se llaman cristianos, pero desconfían del maestro. Hay cristianos que se llaman cristianos y no conocen al maestro. Conocen lo que dice el youtuber, conocen lo que dice Facebook, conocen lo que dice sutano, mengano o perencejo, pero ignoran lo que dice las escrituras. Como decía San Jerónimo, desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo. No leen la palabra de Dios, no estudian los evangelios, no se empapan del testimonio de aquel que estuvo cerca. Entonces, cuidado, porque eso nos vuelve a la experiencia que nos cuenta el Génesis de Adán y Eva. Acuérdense, Jesús es el Cordero, el que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es el pecado del mundo? Ese pecado original que quita Jesús. ¿Cuál es ese pecado que nos marcó? El pecado de la desconfianza. Ese es el pecado original. Adán y Eva no confiaron. ¿Y por qué no confiaron? Porque no conocían a Dios. Creían que lo conocían. Terminaron creyéndole más a la serpiente. Ese sí era un verdadero desconocido. Y como no creían en el Dios que los creó, desconfiaron de él. Y por eso vino la consecuencia de ese pecado original. La consecuencia de la desconfianza es la desobediencia. Recordemos, ese es un capítulo viejo, pero lo voy a recordar. Recuerden, el pecado original no es la desobediencia. El pecado original no es la desobediencia. El pecado original es la desconfianza. Recuerden que la palabra original significa que está en el origen. El pecado original es el primer pecado. Y es original porque es el primero. Está en el origen. Pero además es originante.
No solo es el primero, sino que es el causante de los demás. Es originante, origina los otros pecados. La desconfianza generó la desobediencia. Cuando te pregunte cuál es el pecado original, no lo dudes. El pecado que está en el origen de todo pecado es no creerle a Dios. Es desconfiar de Dios. Ese es el pecado. Y ese pecado es fruto del desconocimiento de Dios. Porque si lo conocieras, como dice la hermana Glenda en esa bellísima canción, que más tarde se la voy a enviar, si conocieras cuánto te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Miren qué profundo ese texto. Esta canción que es hermosísima. Si conocieras cuánto te amo, dejarías de andar mendigando amor, de andar mendigando cualquier amor. ¿Por qué hay cristianos mendigos de amor? Respóndanlo, piénsenlo y respondan. Desconocer, desconfiar, desobedecer. Ese es el antidiscípulo. El discípulo es el que conoce, el que confía y el que obedece. El discípulo es el que sigue, el que sirve y el que permanece con su maestro. El discípulo es el que se diferencia de la multitud. No es la multitud. No es uno que sigue para ver qué pasa. No es uno que sigue para ver cuál es el último chisme. Es alguien que tiene un nivel de compromiso mayor con Jesús. ¿Por qué es importante toda esta aclaración? Porque es que vamos a decir que María es la perfecta discípula. ¿Saben qué significa eso? Que María no es de la multitud. Hay gente que creen que María es cualquier tipo de creyente. No, un creyentico de cualquiera. No, María no es de la multitud. María es discípulo. María es discípulo porque sigue, porque sirve y permanece. María es discípulo porque conoce, confía y obedece. María no es el antidiscípulo. María es la perfecta discípula. ¿De dónde salió el título de María perfecta discípula? Eso se lo daba San Agustín. Conclusión. El discípulo es discípulo porque tiene un maestro que se llama Jesús. El discípulo es discípulo porque sigue a su maestro, sirve a su maestro y permanece con su maestro porque quiere ser como su maestro. Claro, para eso lo sigue. El discípulo es discípulo en la medida en que vas aprendiendo a pensar como Jesús piensa, a pensar Jesús mente, a sentir como Cristo siente, cristianamente, a actuar como actuó Jesús, mesiánicamente. Hemos sido ungidos, hemos sido bautizados para ser otros Cristos sobre la tierra, como lo decía San Juan de Cruz. El cristiano es discípulo porque asume el compromiso de continuar y completar la vida de Jesús en la tierra. El cristiano está llamado a ser otro Cristo. Preguntémonos, ¿qué tan cristianos somos? ¿Qué tan cristianos somos en nuestros pensamientos? Ahora que estamos tan alebrestados con el tema del COVID, con el tema de las protestas, con el tema de la política, con tanto tema que nos tiene alborotados, preguntémonos si estamos pensando como piensa Jesús, si estamos teniendo los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, si somos capaces de actuar como actuó Jesús, salvando, no destruyendo, salvando. ¿Cuál es tu postura, por ejemplo, frente al Padre? ¿De verdad tú crees que vamos a seguir comiéndonos el cuento de que estamos bien? ¿De verdad tú crees que nos vamos a seguir comiendo el cuento de que la corrupción no es el mayor problema que tenemos aquí en Colombia? ¿De verdad nos vamos a comer el cuento de que van a subir los impuestos y con eso se van a resolver los problemas económicos del país? ¿De verdad estamos creyendo eso?
Cada año, cada gobernante sube los impuestos y eso pasaba en época de Jesús también. Eso no es nuevo. ¿Qué es lo que debería ser nuevo? Hombre, ya deberíamos estar vacunados contra la corrupción. Y si no estamos vacunados, hay que vacunar. Hay que vacunar ante la corrupción. Miren lo que pasó aquí en Colombia con Reficar. Se robaron una plata, unos millones. Unos millones, unas personas que muy difícilmente van a terminar en la cárcel. Difícilmente van a terminar en la cárcel. En el mejor de los casos, hasta casa por cárcel. Eso es corrupción. Apostemos que muchos se llaman cristianos. Apostemos que muchos en la calle los ven y les dicen doctor fulanito, doctor prensejito. Vayan a buscar quiénes son los que están en la cárcel. Échense un paseíto alguna vez, si es que tienen curiosidad, si se atreven, entren a una cárcel a ver quiénes son los que están en la cárcel, quiénes son los que viven en la cárcel. Es muy fácil, desde la comodidad de un carro, decir que la gente no debería salir a protestar porque van a incrementar el COVID. Es muy fácil. Esa gente que está saliendo a marchar, todos los días sale a enfrentarse al COVID porque tienen que montarse en los buses, buses que van llenos. Los que andan pregonando que no deberían salir porque les da el COVID son los que montan carro y normalmente con los vidrios cerrados porque van con aire acondicionado. ¿Por qué? Porque se roban la plata de la educación, porque se roban la plata de los hospitales, porque se roban la plata. ¿Y quiénes se la roban? Los doctores. Gente que va a las mejores universidades de Colombia, las más caras. Esos son los ladrones finos. Esos son los que abren la boca para comunicar. ¿Qué significa pensar como Jesús? Que no podemos seguir cerrando los ojos a una realidad que es vergonzosa. Ahora, ¿qué es lo más vergonzoso? Que la iglesia no se pronuncia, que la iglesia no propone nada, la iglesia está callada. Uno que otro curita por ahí se atreve a hablar, a decir algo. ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde están los católicos? Sentir como Cristo. ¿Qué significa sentir como Cristo? Ser empáticos. Empatía significa ser capaz de entender al otro. Eso es empatía. Entender al que se monta en el bus y se echa la bendición para que no le dé COVID. Entenderlo. Eso es empatía. Pero no necesitamos solamente empatía. Empatía es el primer escalón de la escalera, el primero. Necesitamos, además de empatía, simpatía. Simpatía. ¿Qué significa simpatía? Simpatía significa no solo que entiendo lo que te pasa a ti. Simpatía significa que soy capaz de ponerme en el lugar en el que tú estás. Simpatía significa conecto con tus pensamientos, con tus emociones, con tus acciones. Lo contrario a la empatía y a la simpatía, ustedes saben cuál es. La antipatía. ¿Cuál es el mayor problema que tiene hoy en día el gremio de los políticos con el resto del país? No solo no son empáticos, no solo no son simpáticos, son antipáticos. Antipáticos, arrogantes, indolentes. Hablan desde las comodidades en las que están. Yo soy psicólogo. Si creen que estoy exagerando, averigüen en cualquier IPS cuánto dura una atención psicológica en una IPS. Las terapias con Mauricio Pareja, ustedes saben que dura 1 hora, pero son terapias privadas. Las terapias mías tienen un valor muy alto. Sin embargo, hay personas que me llaman y me dicen, Mauricio, no tengo plata. Tal vez algunos de ustedes están aquí, me están escuchando y están diciendo es verdad. Cuando la gente me dice que no tengo plata, ¿saben qué les digo? Y la gente sabe que es así. Dime cuánto puedes pagar. Pon tú el precio. Hay personas que se sienten incómodas porque creen que es mentira. No, no es mentira, es verdad. Dime cuánto puedes pagar.
Es más, dime si quieres pagarlo en cuota o pon el precio tú, no hay problema. Pero ponle precio regalada si no te lo voy a dar porque te estaría insultando. Ponle un precio el que tú quieras. No se me olvida uno de los casos que más recuerdo con amor es de un joven, un niño, era un niño en esa época. Ya hoy es un pelado grande. Y por ahí en el Facebook me echa mis sablazos, es confrontativo, es un líder realmente. Me echa mis pullas de vez en cuando. Él me llamó un día porque estaba desesperado de la pelea que tenían los papás y me llamó, era un niño de colegio. Me dice, doctor Pareja. Yo, sí, mucho gusto, ¿con quién hablo? Fulano de tal. Doctor Pareja, estoy con mis papás aquí que están peleando. Y les dije que lo iba a llamar a usted. En esa época yo tenía un programa de radio en Minuto de Dios que se llamaba Temas de Pareja con Pareja. Él anotó el teléfono y me llamó. Necesito una cita para mis papás. Y ellos me dijeron que bueno, si quieres, págala tú. Doctor Pareja, ¿cuánto vale una sesión que yo se la voy a pagar? Yo le dije, vale tanto y doy crédito. ¿Da crédito, doctor? Sí, yo doy crédito. Tú me haces un abono, lo que tú me quieras dar, y como yo sé que tú vas a ser grande, vas a trabajar algún día, cuando empieces a trabajar me mandas la plata y me pagas. No les miento, el niño me pagaba con la plata que le daban los papás de la merienda, porque los papás creyeron que yo no le iban a atender y le dijeron, llama al doctor Pareja, como quien dice, para quitarse de encima al pelado. Bendito sea Dios, la pareja hizo un buen proceso terapéutico. No les cuento cómo terminaron, porque después de pronto algunos los conoce, pero no voy a violar el secreto profesional. Pero fue una de las experiencias más bellas que tuve en mi vida como psicólogo. Hey, el asunto es que una consulta en una IPS te atenderán 15, 20 minutos. Ponle que te vaya bien 30 minutos. ¿Y cada cuánto te dan una sesión? Por ejemplo, personas que están con depresión severa que pueden suicidarse en cualquier momento. Le ponen unas sesiones en una distancia de tiempo que eso no tiene sentido. Una vez al mes, una vez cada 3 meses. Como ahora, yo me hice la prueba del COVID el 30 de abril. No les miento, esto es caso de la vida real. Hoy estamos aquí, ¿qué día es hoy? Estoy perdido, ¿qué día es hoy? Hoy es lunes 10, 30 de abril, es decir, llevo ya más de 10 días, todavía no me dan el resultado. No sé si tengo COVID o no tengo COVID. Mi hija también se la hizo, no sabe si tiene COVID. Es decir, me muero y después me llega el resultado. Es decir, no estoy hablando de que le pasó al vecino, no, me pasó a mí, Mauricio Pareja. No me han entregado el resultado del COVID. Y me dicen, no, espera, que esa IP, en esa EPS, no, eso se demora. Pensar, sentir y actuar. Pensar, sentir y actuar. Como Jesús. Dígame cómo se le ocurre a una persona inyectarle a una abuelita aire, haciéndole la magia de que le está poniendo la vacuna. La abuelita sale feliz porque ya la vacunaron y se expone a que le dé el COVID y esa señora tranquila. Vaya usted a saber por qué lo hace. Hagamos que no fue de mala fe, pero cómo se distrae en una cosa de eso? Estamos hablando de un asunto de vida o muerte. Aquí en nuestro medio, lo primero que se le viene a la mente a uno es, cogió la vacuna a la señora y se la pusieron a otro. Bueno, María entonces es discípula. ¿Por qué? ¿Por qué la referencia a María? Porque es que María fue la primera, y no solo la primera, la que mejor lo hizo, la que mejor lo ha hecho. María, con su respuesta, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, inicia su camino como creyente. Por su testimonio de fe, nada de estar aparentando ni apareciendo innecesariamente. Por su constante meditación de la palabra de Dios y de las acciones de Jesús. María responde con decisión a la llamada divina. Mantiene viva las enseñanzas y prácticas de Jesús. Testimonia la encarnación del Verbo. Anuncia la resurrección gloriosa. Y no solo es discípula. María, en esa escala de discipulado, no es una mujer cualquiera, no es como la multitud. No es una discípula cualquiera. María es también misionera, es apóstol. Acuérdense, multitud, discípulo y apóstol. María, en el grado de discipulado, llega al nivel más profundo, que es el nivel del apostolado. Y no solo en tiempos de Jesús.
después de la muerte y después de la resurrección de Jesús, María es intercesora en el cielo. Para nosotros los católicos, los que creemos, y así lo decimos en el credo de la Iglesia, que creemos en la comunión de los santos. ¿Qué significa creer en la comunión de los santos? Creer en la comunión de los santos significa que la Iglesia que peregrina en la tierra está en comunión con la Iglesia que ya está en el cielo. Es decir, los que se nos adelantaron. Para nosotros hay una iglesia en el cielo que todos los días, permanentemente, está en constante adoración a Dios, en constante alabanza a Dios y en constante comunión con la iglesia que está aquí en la tierra. María es intercesora, porque para nosotros los creyentes, María goza de la presencia de Dios. Así como cuando nosotros decimos a alguien por acá, ora por mí, como nosotros sabemos que María no está muerta, sino que está viva en la presencia de Dios, nosotros le decimos a María, intercede por nosotros, y ella intercede por nosotros. Eso desde la fe católica. Fíjense que no es obligación que el que no es católico lo crea. No lo crea, no hay problema. ¿Significa que nosotros le pedimos milagros a María? No, señor. Igual que cuando el evangélico le dice al pastor, pastor, ore por mí, el evangélico jamás se le va a pasar por la cabeza que el pastor es el que hace los milagros. ¿Sí? Los evangélicos lo tienen bien claro, el que hace milagros es Jesucristo. Igual que nosotros los católicos. Por ejemplo, hay un sacerdote muy famoso que era el padre Emiliano Tardif, que hacía unas jornadas de sanación impresionante. Yo me acuerdo porque yo estaba recién iniciado en la renovación carismática católica y el padre Tardif llenaba estadios y a través del padre Tardif el Señor manifestaba su poder sanando gente. Ahora, ¿a qué católico se le ocurría pensar que era el padre Emiliano Tardif el que sanaba a los enfermos? A nadie, a ninguno. El que sana es Jesucristo. Cuando nosotros apelamos al amor de María para que interceda por nosotros, hey, católico que se respete sabe que María no es la que hace el milagro. María no hace milagro. El que hace milagro es Dios. Pare de contar. El que hace milagro, el que tiene poder para sanar es Dios. Entonces, María es intercesora. María cooperó con el nacimiento de la iglesia misionera, imprimiéndole su sello mariano. No se los olvide que María estuvo presente en Pentecostés. Trajo el evangelio a nuestra América. Fortalece los vínculos fraternos entre todos, alienta la reconciliación y el perdón, ayuda a que los discípulos de Jesucristo se sientan como en familia, la familia de Dios, y es la continuadora de la misión de su Hijo y formadora de misioneros. Lo doy yo como testimonio si quieren, para no hablar del vecino, voy a hablar de mí. El conocimiento que yo tuve, la experiencia que yo tuve de encuentro con Jesucristo, se la debo a María. Mi abuela tenía unos libros de oración viejitos. En uno de esos grupos yo lo mostré una vez. Oye, a propósito, no sé dónde está ese libro. Es un pequeño libro de oración. Y eran oraciones de María conduciéndome a Cristo. Me acuerdo que leía las historias de Fátima, las historias de Lourdes, y todas me conducían a Jesucristo. Todas, todas. María siempre diciéndome, acércate a Jesús, acércate a Jesús, acércate a Jesús. Entonces mi experiencia cristiana es una experiencia mariana, es una experiencia de encuentro con María que me conduce a Jesús. Eso hacen los discípulos, ¿sabías? Eso es lo que hace un discípulo. Un discípulo no tiene un club de discípulos al lado de él. Un discípulo tiene personas que conducir a donde está el maestro y el maestro es Cristo. María es la perfecta discípula porque no te conduce a ella. María te conduce a Jesús. El que se queda entretenido con María no entendió el mensaje. No entendió el mensaje. María es como la mano que señala la luna. El bobo se queda viendo la mano. Hey, la mano te señala la luna, mira la luna. María te está señalando a Jesús, mira a Jesús, enfócate en Jesús. Jesús es el que salva. Ay, pero es que María es tan linda conmigo, sí, qué chévere. Chévere, a mí me cae bien mucha gente cristiana y de verdad me alegra la amistad que tengo con muchos amigos que son creyentes en Jesús. Pero mi fe no está fundamentada en que, ay, como fulanito cree, entonces yo también creo. No. Me gusta que crean y me gusta la manera como creen, pero mi fe en Jesucristo es una fe que tiene su origen en Jesucristo. No sé si me estoy explicando. Bueno, continuamos entonces.
Miren ese texto bíblico para que podamos entender lo que acabamos de decir. El anuncio del nacimiento de Jesús. Eso lo encuentran en Lucas capítulo 1, versículo 34-38. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para mí. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Miren las actitudes de María. María tiene un profundo deseo de conocer más. María escucha y pone atención. Es uno de los problemas serios hoy en día. A la gente le están hablando y está pensando en la inmortalidad del cangrejo, o están pensando en los huevos del gallo. Ey, la gente no escucha. ¿Ustedes creen que es mentira lo que estoy diciendo? La gente ni escucha ni lee. Yo escribo unas cosas en Facebook que yo creo que están claras y de pronto veo gente respondiendo cosas que yo ni siquiera dije en el Facebook. Estoy hablando con unas personas, creo que me están entendiendo y resulta que es como si estuviera hablando en otro idioma. María no. María hace un esfuerzo por escuchar. María, cuando no entiende, pregunta. María le da valor a su interlocutor. María responde con firmeza. María no dice, déjame pensarlo. Vamos a ver, voy a estudiar tu caso, señor Angelito. No, 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 María no. María sabe de qué le están hablando porque conoce a Dios. Y como conoce a Dios, dice, para las que sea. Contigo para las que sea, Señor. Te conozco. Confío en ti. Por eso te obedezco. Hoy en día no. Hoy en día la gente le pone problemas a todo. A todo. Cualidades de María. María es cuidadosa. María es respetuosa. María es valiente. María es decidida. María es confiada. Todo eso lo encuentran ahí en ese texto. Segundo texto bíblico. María visita a Isabel. Lucas capítulo 1, versículo 42 al 45. Isabel exclamó, tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitar? Apenas oí tu saludo, hey, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz por ti, por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Ese texto lo volveremos a mirar. Yo simplemente se lo estoy presentando hoy, pero yo lo leo y me emociono. Yo lo leo y no se imaginan la alegría que me da ver una persona que es capaz de creer como María, pero también una persona que es capaz de reconocer la acción de Dios en María. Yo no sé por qué hay tanto creyente que le cuesta trabajo entender que María no es cualquier pinta en la pared, que María no es cualquier mujer del montón, ella no es de la multitud. María es una mujer especial. Lo reconocieron los personajes de la Biblia, lo reconocieron los primeros cristianos. Ahora nosotros nos hacemos los discípulos difíciles. Es decir, nosotros sí queremos cuestionar a María, ofender a María, insultar a María, y creemos que insultando a María le decimos a Dios, Dios te adoramos, Dios te amamos. Mira cómo insultamos a María. ¿Quién se le ocurre que una persona se va a poner contenta porque están insultando a su mamá? Hay gente que insulta a María para decir que adora a Dios y que es fiel a Dios. No, no necesitas insultar a María para eso. Mejor quédate callado y no digas nada. María no es cualquier mujer. Isabel lo entendió. Los discípulos lo entendieron. Los evangelistas lo entendieron. A ver, ¿cuál es la parte que tú no entiendes para buscar plastilina y explicártelo con plastilina?
Si ellos lo entendieron, ¿tú por qué no lo entiendes? María no es cualquier mujer, es la perfecta discípula. Si tú quieres aprender a ser un buen discípulo, empieza a copiar esas actitudes de María. Deseo por conocer más a Dios, escuchar con atención, responderle a Dios con decisión, con firmeza. Deseo por anunciarle a los demás la buena noticia. No te la quedes guardado, anúnciala. Eso implica unas cualidades en María: pureza de intención, fidelidad a Dios, santidad, humildad, sencillez. Si tú quieres ser un buen discípulo, revísate cómo estás de pureza, qué tan puros son tus pensamientos, o qué tan puros. Fíjate que es una letra, pero esa letra te cambia todo el significado. Cambia la R por la T y te cambió el sentido. ¿Qué tan puro eres? ¿Qué tan puros son tus pensamientos? ¿Qué tan puras son tus emociones? Fidelidad a Dios. Santidad. Santidad significa diferente. No es del montón. Humildad. Humildad significa que no tengo por qué estar humillando a los otros. Significa reconocer lo bueno que tengo y las cosas que tengo que mejorar. Sencillez. Voy a salir un momentico porque estoy perdido de la hora. Quiero ver qué hora es. 8:47. Vamos muy bien. Muy bien. Vuelvo acá y continuamos. Uy, volví a aparecer desde el comienzo. Vamos a ver dónde estábamos. Acá y acá. Vamos ahora a Lucas capítulo 1, versículo 48 al 51. Porque él miró la bondad, con bondad la pequeñez de su servidor. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz. Todas las generaciones me llamarán bienaventurado. Yo te pregunto, ¿tú qué te llamas cristiano? ¿Reconoces a María como la bienaventurada, como la mujer feliz, como la mujer perfectamente feliz? Entonces, poco peladitas que andan tristes, aburridas, quejándose de que la vida no tiene sentido, de que no sé cómo ser feliz. Bueno, échale un vistazo a María, una mujer del pueblo, una mujer sencilla que era feliz, que no andaba tomándose selfies, que no tenía que empelotarse para llamar la atención de la gente. Una niña pura, santa, humilde, valiosa y además feliz. Feliz, ¿por qué? Porque el Todopoderoso ha hecho grandes cosas por mí. Su nombre es santo. Su felicidad estaba en Dios, en lo que Dios hacía por ella. Esa es su felicidad. ¿Por qué estás triste hoy, mujer? Cuéntame, ¿qué es lo que te tiene triste? ¿Dónde estás poniendo tu corazón? ¿Dónde está tu cabeza? ¿Dónde está? ¿Dónde la tienes? ¿Eres consciente de lo que Dios ha hecho, de las grandes cosas que Dios ha hecho en ti, en tu vida? Porque es que si no las ves, no vas a ser feliz. Y a veces no las ves y las tienes delante de tus ojos. El Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí, su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que le temen. Y entonces la gente dice, ay, hay que temerle a Dios. No, entiende lo que significa temor de Dios. Temor de Dios no es miedo a que Dios te castigue. Temor de Dios, voy a decirlo en costeño, por favor, entiéndame. Esto es una frase dicha en costeño, no es una grosería, es costeñol. Temor de Dios no es miedo a que Dios te castigue. Temor de Dios es miedo a cagarla. Temor de Dios es miedo a embarrarla. Dios te ama tanto que te debería dar vergüenza que tú la embarres. Yo no sé ustedes, pero yo cargo en mi corazón profundas vergüenzas por haberle embarrado en mi vida. A pesar de que ya las he confesado, a pesar de que ya me he arrodillado y le he pedido perdón a Dios, de vez en cuando me acuerdo y yo digo, pues, pucha, ¿yo por qué hice esa vaina? Va? Estoy jodido, estoy fregado. Pero inmediatamente me peluco, me espabilo y caigo en cuenta, no, hombre, el amor de Dios es más grande. Como decía San Juan Eudes, el abismo de mis miserias atrajo el abismo de sus misericordias. No hay un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No existe.
No hay un pecado tan grande que Dios no pueda sanar su herida si tú dejas que te la sane. El problema es que muchas veces la gente carga con la culpa y no quiere ser sanado porque cree que si sigue cargando con la culpa, Dios lo va a querer más. Esa religión de culpa se está mandando a recoger. Dios no te quiere con culpa, Dios te quiere feliz. Y si no lo sabías, ojalá hoy lo entiendas, a que le entregues esa carga de culpa, la pongas en los pies de la cruz, te la entregues a Jesús y empieces a caminar con la cara en alto, porque Dios te mira con amor. Eso es lo que dice María, una mujer sencilla de un pueblito olvidado de la tierra, Belén, Nazaret. ¿Dónde queda esa vaina? Dios sabía dónde quedaba y Dios sabía que allá había una mujer que era especial, que le profesaba un amor especial y que iba a ser capaz de llevar a cabo la tarea que le iba a entregar y que no era cualquier tareita, criar al Hijo de Dios, educar al Hijo de Dios. Y como psicólogo se lo digo, los modales de Jesús, las palabras de Jesús, los pensamientos de Jesús, los aprendió en su casa, los aprendió de María y de José. Lo que vio ahí le formó el carácter, lo que vio ahí le generó unos pensamientos y unos sentimientos. Ah, no, es que era Dios. No, no se te olvide que era hombre. Era verdadero hombre. Y a María le debe su carácter, su manera de ser, su temperamento. No se le olviden que eso implica, el temperamento implica genética y el carácter implica cultura. Y Jesús fue formado en el vientre de María, tenía sus genes y fue educado en el hogar de Nazaret. No se les olvide, María y José no son cualquier pintado en la pared, no fueron cualquier personaje, no. María fue una mujer en la cual Dios puso su mirada y le entregó la tarea más importante que se le ha entregado a un ser humano en la historia de la humanidad, criar al Hijo de Dios. Yo no sé si tú estás cayendo en cuenta de lo que te estoy diciendo, pero repito, cada vez que yo entiendo, que comprendo ese misterio tan profundo, me sacudo por dentro, vibro por dentro, y no me queda más remedio que decir, como dijo Isabel a la prima María, bienaventurada, bendita entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres y entre todos los hombres, bendita, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Entonces, ¿por dónde vamos? ¿Es o no es la perfecta discípula? ¿Alguien tiene dudas? Mírenla en la cruz, fiel hasta el último momento. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo se la llevó para su casa. ¿Ya tú llevaste a María para tu casa o todavía la tienes en la calle? ¿Ya la recibiste en tu casa? Mira el texto cómo es de pícaro, ¿no? Mira el texto cómo está bien construido. ¿Quién es el que lleva a María a su casa? Invito a que abran el micrófono y me diga quién es el que lleva a María a su casa. Nadie se atreve a abrirlo. El discípulo amado. El discípulo amado. Y más de uno está diciendo, ay, yo quisiera ser como el discípulo amado. Bueno, ¿quieres ser como el discípulo amado? Lleva a María para tu casa. Porque el discípulo amado es aquel que acoge a María y crea una nueva relación, una relación de fraternidad. ¿Te acuerdas que yo te había dicho que está la multitud? ¿Te acuerdas que después de la multitud, más cercano a Jesús están los discípulos? Y que más cercano de los discípulos están los apóstoles, son los que están más cerquita. Bueno, te tiro un dato. Hay uno que está mucho más cerquita todavía y es el discípulo amado. Si tú quieres ser discípulo amado de Jesús, tienes que formar parte de la familia de Jesús. Porque
Acoger a María como madre te hace a ti hermano de Jesús. Entonces tenemos multitud, discípulos, apóstoles y hermanos de Jesús. Es decir, tenemos en realidad 5. No sé si me están llevando la secuencia. Fila porque ya la clase se acabó. Esto es lo último. Y es lo más importante. Multitud. Voy a quitar la imagen porque quiero verle las caras a ustedes para ver si me están viendo. Multitud. Discípulo. Apóstol. Discípulo amado. Es decir, un discípulo especial, pero igual es un discípulo. ¿Correcto? Entonces tenemos multitud, discípulo, apóstoles y discípulo amado. Son como los 4 grados de cercanía a Jesús. Y todo hacía pensar que ese era lo último, discípulo amado. Lo máximo que podemos llegar es a ser discípulos amados. Ojalá sea como un discípulo amado. El Evangelio te dice, no, hay una cercanía mucho más profunda. Hermanos de Jesús. Fíjate que esto es externo. Esto ya es formar parte de la familia de Jesús. Es el nivel más profundo de intimidad a la que puede llegar una persona que se llame discípulo de Jesús. Formar parte de la familia de Jesús, ser hermano de Jesús. Y mira lo bonito del texto. Para ser hermano de Jesús necesita ser, desde el punto de vista, llamémoslo espiritual, necesita ser hijo de Dios. Desde el punto de vista humano, necesitas ser hijo de María, acoger a María. Otra vez, lo divino y lo humano fusionado. Somos hermanos de Jesús porque somos hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios. Somos hermanos de Jesús porque somos hijos de María. Acogemos a María porque Jesús nos la entregó. Yo no sé si están entendiendo lo que estoy diciendo, pero piénsenlo, esto va a quedar grabado, esto para que lo mediten. ¿Quieres ser un auténtico cristiano? El auténtico cristiano es el que forma parte de la familia de Jesús. Es el que siente a Jesús como su hermano. Es el que acoge a María como su madre. Es el que es bautizado, es decir, adoptado por Dios como hijo. María es la perfecta discípula, porque tiene el nivel de intimidad más profundo, el nivel de intimidad de una madre. María acoge la palabra de Dios, María la pone en práctica. Eso es lo que te hace miembro de la familia de Dios. Acoger la palabra y ponerla en práctica. Conclusión. 8 de la noche, 59 minutos. Miren que a mí me gusta ser juicioso con el tiempo. Conclusión. Conclusión. Mariología, María, la perfecta discípula. ¿Por qué María es la perfecta discípula? ¿Por qué? Porque no es de la multitud, porque es mucho más que un discípulo común, mucho más que un apóstol. María es familia de Jesús. Es intimidad en grado supremo. María sigue a Dios, la palabra de Dios. Sirve la palabra. Permanece en la palabra. María es la perfecta discípula porque conoce a Dios, confía en Dios y lo obedece. María es la perfecta discípula porque no hace nada contrario a lo que implica el auténtico discípulo. Ella conoce a Dios, confía en Dios y obedece a Dios. La próxima semana vamos a continuar entonces con lo que sería la explicación de qué es un curso de Mariología y qué tipo de Mariología vamos a estudiar acá. Por eso, la próxima semana trabajaremos la segunda parte, Mariología, María como la perfecta discípula. Finalizamos por hoy
Quedo atento a las preguntas que tengan. Muchas gracias por haber estado. Los que tengan compromiso, los que se tengan que ir, los invito a que nos vayamos todos elevando una oración bíblica que es el Ave María. En la intimidad de tu casa, sin necesidad de abrir el micrófono, te invito a que me acompañes. Alégrate, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queremos, Señor Jesús, que vivas y reines entre nosotros. Amén. Bueno. Amén. Quien tenga preguntas puede abrir el micrófono. Mauricio, Marley Roja. No Hola, tengo Marley. ninguna pregunta. Muy bien. ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias. No tengo ninguna pregunta. Simplemente muy agradecida y muy satisfecha con esa clase de hoy. Me encantó. Bueno, pude completar muchas cosas en las que desconocía y muy agradecida. La entendí completamente. Me encantó haberla escuchado. Muchísimas alegra, gracias. Marley. Que Dios te bendiga. ¿Tú dónde estás, Marley? En la ciudad de Cartagena. Cartagena, Colombia. Muy bien. ¿Cómo está por allá el clima? ¿Cómo ha estado? Bueno, calor de vez en cuando y aguaceros también de vez en cuando. Ya. ¿Cómo Que lo estuvo el que paro hace- hoy por allá? No, hoy estuvo quieto Cartagena. No, Tranquilo. no hubo nada. Tranquilo, sí. Gracias a Dios. Afortunadamente tienen un alcalde que le pone el pecho a la brisa, que no le saca el cuerpo al asunto. Nada. Ok, gracias María. Mauricio, buenas noches. Bueno, Marley, que esté muy bien. Mauricio, una preguntita, soy Felicidad. Hola, Felicidad, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Felicidad, recuérdanos dónde estás. Barranquilla. Barranquilla, muy bien. Sí. Bueno, a mí no me quedó algo confuso eso cuando dijo de que ¿Puedes el subir un poquito la cámara para verte la cara? Bueno. Gracias. Ok. No, uy, ahora veo el Lo que techo. no me quedó algo. No, apagas la cámara. Lo que no me quedó algo claro Uh-huh. es que cuando dijo que el carácter implica cultura y el temperamento implica genética. Ajá. Sí, eso quiero pues entenderlo algo mejor. Ya, eso es una descripción un poco genérica, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Que tú tienes por genética unas predisposiciones que condicionan tu manera de ser y tu manera de comportarte, ¿sí? Que te viene dado por los genes. Lo heredas de tus papás, la herencia genética, ¿sí? Y hay elementos de tu comportamiento que son aprendidos. Aprendidos en la casa, aprendidos en el colegio, aprendidos, ¿sí? Moldeados por la cultura. Entonces, ¿qué significa? Que suele diferenciarse el temperamento como aquello que viene heredado genéticamente en el individuo y se suele hablar del carácter como aquello que el individuo aprende o que es moldeado por la cultura donde se encuentra. ¿Correcto? Correcto. Ok, gracias. Entonces, Jesús como ser humano tenía un material genético, porque si no, no hubiera sido humano. ¿Sí? Ese material genético, sin lugar a dudas, viene biológicamente de María, ¿de acuerdo? Y culturalmente está marcado por el lugar donde nació, por el hogar donde lo criaron, ¿sí? ¿Es posible que Jesús caminara como José? Sí, es posible. ¿Es posible que hablara como la mamá o como el papá? Es posible. Es decir, Jesús era un ser humano y cualquier pelado le copia a los papás. Y la manera de ser, en buena parte, también es aprendida en casa, ¿sí? Entonces, yo no tengo la menor duda de que María está presente en muchos de los comportamientos de Jesús. Y José también está muy presente en los comportamientos de Jesús. ¿De acuerdo? Ok, bueno, gracias, quedó claro.
Bueno, escucho. ¿Alguien más que quiera aclarar, preguntar o añadir algo más sobre lo que yo he dicho? Mauricio, Hola, Ana Romero, ¿cómo estás? bien, gracias. De uno a lo Recuérdanos, que dice Mari, recuérdanos dónde estás. es Cartagena, Cartagena, la heroica. la heroica, la fantástica, Eso, lo hermoso que es esta ciudad muy bien. y orgullosa de ser cartagenera. Yo también, yo soy cartagenero. Vivo en Así Barranquilla, es, pero soy así cartagenero. es, Mauricio. Así es. Cuéntame. Mauricio, más o menos lo que dijo Mari, está claro y no me canso de darle gracias a Dios que te hayas cruzado en nuestros caminos para enseñarnos tantas cosas que por lo menos nos resaltan todo lo que es de la Virgen María. Soy mariana 100% y Ya sale 1 de mayo ahí para salir. así es. No sé, Bueno, Ana, no, todo muchas lo de gracias. eso lo sabía, pero eso es muchísimo, Bueno, muy hermoso, la vida de María. te sigo esperando aquí Fui los lunes hija de para que... María en mi niñez Ajá, y después fui mariana de la Legión de María cuando estaba en el centro, después me pasé por Mauricio Auxiliadora, después me casé, bueno, ahora estoy en la iglesia de aquí de mi barrio y todavía sigo siendo una hija de María, vestida de blanco todo el mes de mayo. qué bien. Bueno, Pero vamos muchas gracias, a Mauricio. aprender de María cómo ser mejores personas, mejores esposos, mejores hijos, Así mejores es, padres, mejores ciudadanos, mejores seres humanos. mejores seres humanos, Sí. que es lo que se quiere hoy en día. Necesitamos con urgencia mejor Necesitamos trato mejor en las trato. redes sociales, no insultar tanto, hombre, escuchar al otro, Así es. luchar, ser constantes en la lucha también, pero con respeto, respetando la dignidad del otro. Así es. Bueno, gracias, Bueno, Ana. Mauricio, No sé si alguien más buenas quiera. noches Buenas noches, que descanses. para todos. Gracias, muchas gracias. No sé si alguien más quiere añadir o preguntar. Buenas noches, Mauricio. Eugenia, Te buenas habla noches. Figenia, ¿Dónde estás? ¿En qué parte? en Barranquilla. Barranquilla, muy bien. Bueno, te cuento de que mi mamá ella le gustaba mucho el rosario, ella hacía el rosario desde pequeña no me enseñó. Y esas cosas de la vida de que uno, cuando está joven, como que se aleja, Ah, pero siempre tenía, Pero perdón, ahora no. pero siempre tenía esa costumbre como de hacer el rosario, lo dejar y otra vez. Después ya me concreté más como que a hacer el rosario y una de las cosas de que cuando ya mi mamá, ¿aló? ¿Me escuchas? perfectamente. Muy bien. Cuando ya mi mamá falleció, pues yo hacía el rosario así en medio de ese dolor que sentía. Y hubo un momento en que lo dejé, pero no lo dejé porque no lo quería hacer, sino era que me daba mucho guayabo de hacer el rosario, o sea que ya no estaba con ella acompañándome. Hasta que ya después otra vez cuando ya fui como que superando el duelo y eso, otra vez me encarrilé nuevamente en el rosario. Y con el rosario pues he tenido muchas experiencias muy bonitas. ¿Hace cuánto murió tu mamá? Fíjate. Mi mamá tiene 15 años de muerte. Bueno, Eugenia, yo te invito a que reces el rosario con tu mamá. ¿Sí? Sí, claro. Invítala cuando vayas a hacer oración. Te dice, mamá, voy a rezar rosario, acompáñame. Tú que estás allá en la iglesia que peregrina en el cielo, perdón, en la iglesia que está allá en el cielo, acompáñame a mí que estoy todavía en la iglesia que peregrina en la tierra. Acuérdate, la comunión de los santos para nosotros los creyentes católicos significa que los que ya se murieron se adelantaron en la entrada de la presencia de Dios.
Entonces yo a veces estoy llorando y invito a mi mamá para que me acompañe en la oración. Mi mamá se murió hace 6 años. Sí. Claro que no tengo problemas psicológicos de escuchar voces ni nada de esas cosas, ni estoy hablando con mi mamá ni nada. Sí, mi mamá está muerta, eso lo tengo claro. Y cuando estoy haciendo el rosario, yo me enfoco en la oración del rosario. No, Sí, no, ¿no? sí, claro. Sí. Bueno, Y como es, y eso pues, de dejar la enseñanza. espérame que alguien se le abrió aquí el micrófono a Graciela, creo. Vamos a cerrarle acá. Bueno, Esto me dejó una enseñanza de que que en esos momentos, mi mamá era una señora, ella se hacía como hasta 5 rosarios al día sí. y era muy, yo le decía que muy creyente, muy calmada en ese aspecto. Yo me podía estar desesperando y ella me decía, cálmate, mía, vea que esto te va a salir, verás de que eso va a salir. Y Ah, eso era con una confianza. mi mamá tenía una frase parecida a la tuya, la de mi mamá. Mi mamá decía, Dios proveerá. Tranquilo, mijo, Dios proveerá. Tranquilo, mijo, Dios proveerá. Exactamente. Yo heredé, dentro de las cosas que heredé de mi mamá, fue la imagen de la Virgen que tenían en la casa y el rosario de mi mamá. Entonces yo hice también el rosario de mi mamá para orar. Entonces me siento más unido a ella. La extraño, me hace falta, pero ya el duelo está hecho. Es decir, es Sí. duro, pero ya a esta altura de la No, vida. mi mamá tenía un anillo que tenía la Virgen, Sí. creo que era la Virgen del Auxiliadora. Ajá. Para mi hija, yo no lo tengo como un amuleto, sino yo siento como es Sí. que Un recuerdo, es un un recuerdo. recuerdo de ella Evocar. Sí. muy hermoso. Bueno, El Virginia, vamos a darle rosario. la palabra a Lervis, que tiene la mano levantada hace rato. La veo ahí que levantó la mano. Bueno, ok, gracias. Muchas gracias a ti. Lervis, Sí, muy buenas noches, Mauricio. te escucho. Hace rato que tenías la mano ahí, caí en cuenta ahora. Yo miércoles, Lervis tiene la mano levantada y no le hemos dado la palabra. Te escucho. No, tranquilo. De tal manera, aquí es mi lugar de mi trabajo. Pues, bueno, quería primero que todo darte gracias por esta charla, por la invitación de abrir este curso. Soy nuevo, te hablo desde, bueno, ahora mismo estoy en Barranquilla, pero yo vivo en Soledad, Ajá. ¿sí? En este momento tengo 35 años, tengo 2 hijos, soy casado por la Iglesia Católica. Lervis, qué alegría me da escucharte y qué alegría me da que compartas tu testimonio con nosotros. ¿Viste? Muchas gracias por abrir el micrófono y por contarnos. Es un placer para mí, la verdad. Estoy muy agradecido por Dios por este momento. Mira, te comparto de que estoy en un proceso de conversión muy Ajá. bonito en mi vida personal, Sí. porque la salvación y buscar a Dios, tú sabes que esto es personal, ¿cierto? Sí, Tú señor. puedes tener tu esposa, tu hogar, pero todo es personal. Sí. Y ahí tú vas arrastrando tu hogar, ¿cierto? Bueno, listo. Estoy en un proceso de conversión muy bonito. Hace un tiempo empecé mi curso de consagración a María, en María, perdón, mi consagración lo hacía en el amor mariano, a María a Jesús. Ajá. Me voy a consagrar a Jesús por María. Sí. Lo hago los martes. Siento que haberme unido a este grupo del discipulado para mí es algo que yo vengo viviendo en mi corazón hace rato, y es que yo siempre, cuando estuve en mi casa con mis padres, siempre pertenecí a los grupos juveniles de la Iglesia Católica por la casa. ¿Sí? Sí. Después que me casé, bueno, mi esposa es consagrada de Lazo de Amor Mariano. Después que me casé, bueno, nació nuestros hijos. María José, que la pusimos en honor a Mamita María y a San José. Y a nuestro hijo Miguel Ángel, que nació, que tiene 1 año y 2 meses, le colocamos Miguel Ángel por el Arcángel San Miguel Arcángel. ¿Sí? Esto que estoy viviendo es un complemento muy bonito en mi vida acerca de mi consagración, y esto que estoy viendo contigo. Te doy muchas gracias por haberme aceptado en este grupo, y que Bienvenido siempre. Bienvenido siempre. Espero seguir creciendo en mi fe, espero seguir mejorando mi conversión, en tus charlas. Quiero estar de pronto, seguir en los otros discipulados que vayas haciendo, en cursos que vayas a dictar. Pues siempre voy a estar al pendiente para estar creciendo en la fe junto con ustedes, haciendo comunidad. Nos vemos el otro lunes. Te esperamos a esta misma hora por el mismo canal, ¿viste? De 8 a 9. Okay.
Ya de la próxima ya sí puedo activar mi cámara porque estoy desde casa, pero ahora porque estoy en el trabajo, pues, Vale, estuve todo el tiempo atento a todo lo que decías. No pude escribir porque, bueno, mi puesto laboral no me lo permitía, pero no te apenas preocupes. monte la grabación en el grupo, tengo por seguro que voy a comprar mi libreta de discipulado y ya voy a comenzar la primera clase. Muchas gracias y bendiciones para todos. Que Dios te Dios los bendiga a bendiga a ti, todos. bendiga a tu familia y bendiga tu trabajo. Amén. Bueno, Muchas gracias. 9 de la noche, 16 minutos. Les propongo que nos despidamos. Ustedes saben que yo termino aquí y empiezo a preparar mi clase de mañana en la universidad. Yo soy docente en la universidad, entonces me gusta preparar bien las clases y aprovecho, termino y empiezo a prepararlas de una vez. Entonces, espero que tengan una feliz semana, que el Señor los bendiga a todos y que recuerden conocer a Dios, confiar en Dios y obedecer a Dios. Seguir a Jesús, servir a Jesús, permanecer en Jesús. Eso es lo que hace un discípulo. Bueno, feliz noche. Gracias, Mauricio, por el tiempo que nos regalas todos los Con el lunes. mayor gusto. Hermosa la alabanza que nos mandó la fe de María. Ya les voy, Gracias, Mauricio. les voy a mandar la Muchas de la hermana gracias. Glenda, la que les dije de la hermana Ay, Glenda, muchas se la voy a gracias. mandar ahorita. Bueno, Listo, muchas gracias y muy agradecida por esas clases tan maravillosas. Más ya, adelante, Josefina. tengo una hija Muchas que gracias, es de Josefina. otra iglesia. Bueno, que pase bien, buenas noches. Bendiciones. Bendiciones.